Quiero decirte que vamos a estudiar hoy un momento crucial en la historia de la iglesia. Un momento trascendente en el cristianismo. Vamos a estudiar el momento donde el evangelio empezó a salir más allá de Jerusalén a las naciones, a los no judíos, y marcó el inicio de un avivamiento en las naciones donde el Espíritu de Dios hizo grandes cosas y alcanzó a millones de personas a través de lo que va a suceder el día de hoy. Es decir, es bien importante este suceso porque marcó la historia. Y sabes, todo inicia con dos visiones que le da el Señor a dos hombres bien diferentes, llamados Cornelio y Pedro. Y te vas a dar cuenta cómo el Señor, a través de visión que les da a estos hombres y que ellos creyeron la visión, fueron parte de algo tan trascendente en la historia y en sus vidas. Y es lo que yo anhelo para ti, para mí, para Horizonte, que realmente podamos recibir visión de parte de Dios, que transforme nuestras vidas y más allá, y que trascienda en la historia para Cristo. Amén. La palabra visión en este contexto significa ver de antemano. Es decir, Pedro y Cornelio pudieron ver de antemano lo que Dios quería hacer. Lo creyeron y fueron usados como un instrumento de honra para todo lo que Dios quería hacer. Sus vidas revolucionaron. Yo creo que el Señor sigue haciendo hoy su obra y quiere usar tu vida y mi vida. Y eso lo vemos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios vemos cómo Dios así ha operado. Cuando Él va a hacer algo, Él le muestra esa visión a sus siervos. Por ejemplo, a Abraham, cuando le dijo que su descendencia sería como las estrellas. O por ejemplo también a Moisés, a Josué, con la tierra prometida. A Jeremías con el cautiverio en Babilonia de 70 años. O por ejemplo a Daniel, que le muestra las 4 naciones que vendrían. El mismo Señor que moriría y que iba a resucitar. O los apóstoles cuando les dice: y me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. O el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis le muestra la visión de Jesucristo y todo lo que vendría hasta el fin del mundo. Claro, eso me recuerda lo que dice Amós 3:7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios sigue haciendo grandes cosas en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente el Señor quiere usar a su pueblo, o sea, tú y yo, y te vas a dar cuenta que no importa quién seas tú, importa quién es Él. Así que yo quiero preguntarte antes de iniciar: ¿deseas que Dios hable a tu vida y te dé una visión clara de lo que desea hacer en ti y a través de ti? ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Basados en estos 2 ejemplos que les dije, apunta en tus notas, vamos a ver 4 pasos para obtener visión de Dios para tu vida. 4 pasos para obtener visión de Dios para tu vida. Es un hecho que Dios quiere hablarte. Es un hecho que Dios quiere mostrarte claramente lo que Él quiere hacer contigo y a través de ti. Así que ahora sí vamos a leer versículo 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. El primer personaje que vemos, ¿cómo se llama? Cornelio. Y es un general del ejército romano, un centurión, que significa que estaba a cargo de 100 soldados romanos. Un hombre poderoso, un hombre de una posición alta, con dinero, pero no era nadie en el mundo religioso, porque no era judío, porque no era sacerdote, era un gentil, así le llamaban a ellos. Sin embargo, Dios lo usó para algo espectacular. Así es, este hombre tenía hambre por el Dios verdadero. No estaba satisfecho con su posición, dinero, poder, ni con los dioses romanos que tenían muchísimos. Él buscaba al Dios verdadero. Por eso dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, no conocía al verdadero Dios. No era judío, no tenía acceso al templo ni a las escrituras, era rechazado por la religión. De hecho, un judío patriótico de esos días odiaba a estos personajes. Sin embargo, dice que oraba a Dios siempre. Es decir, este hombre tenía muchas desventajas, muchos obstáculos para no acercarse al Dios verdadero. Sin embargo, lo vemos que es un hombre piadoso, que oraba siempre, y Dios lo eligió para un momento tan trascendente en la historia, y usó su vida y a toda su casa. Esto nos enseña grandes cosas. Este hombre tenía fe, acción y devoción. Tenía hambre por Dios a pesar de todo lo que tenía en su contra. A pesar de eso, no se detuvo, sino que él estaba buscando al Señor.
Necesitamos esa hambre por Dios en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, apunta en tus notas, una persona hambrienta por la presencia de Dios tendrá visión y será incluida en los grandes planes del Señor para su generación. Eso es lo que vemos aquí en Cornelio y estoy seguro que Dios lo sigue haciendo en nuestros días. Realmente una persona que esté desesperado por la presencia de Dios, que lo busque continuamente, independientemente los obstáculos que tenga para eso, estoy seguro que Dios lo tomará en cuenta y hablará a su vida. Apunta en tus notas. Primer paso para obtener visión de Dios para tu vida: búsqueda a pesar de los obstáculos. Búsqueda a pesar de los obstáculos. Claro, es más, apunta también esto. Puedes saber qué clase de cristiano eres por lo que se necesita para detenerte en tu búsqueda de la presencia de Dios. Piénsalo. Puedes saber qué clase de cristiano eres por lo que se necesita para detenerte en tu búsqueda de la presencia de Dios. A pesar de que Cornelio tenía muchas cosas en contra, no lo detuvo eso. Tú y yo tenemos la palabra de Dios completa, toda la revelación, al Espíritu Santo. Tenemos una iglesia que nos impulsa a buscar la presencia de Dios. Tienes discipulados, clases de instituto bíblico, tienes un lugar para orar, puedes orar donde sea, estás en un país que no prohíbe que ores y que prediques. Tenemos grandes ventajas que no tenía esto. Yo sé que tu vida no es perfecta, yo sé que tienes problemas, yo sé que tienes dificultades, enfermedad, desánimo, pecados, depresión, ansiedad, pero no podemos esperar que todo esté bien para buscar de Dios, porque si no, nunca lo haríamos. Al contrario, cuando hay obstáculos es cuando más necesitas buscar de Dios, como este hombre. ¿Alguna vez has buscado a Dios desesperadamente? Quizás pasaste por una situación complicada y buscabas a Dios desesperadamente. Ese es el hambre por Dios que Él busca para revelarse, para mostrarte lo que Él quiere hacer y para hacer algo en tu vida. Esto me recuerda la historia de mi hermano. Uno de mis hermanos, así como yo, que nos encanta pescar, estaba pescando en unas rocas y una ola lo tumbó. Y él me contó que cayó al mar y que la corriente lo estaba arrastrando hacia adentro. Y por más que él nadaba y nadaba, no podía salir. Y se estaba cansando y estaba solo porque sus amigos estaban lejos. Y dice que pensó lo peor. Pensó, ya estaba muy cansado, pensó dejarse llevar por la corriente, cuando escuchó a lo lejos una voz. Y cuando se dio cuenta, era uno de sus amigos que lo vio de lejos y le gritaba: agárrate de la roca, agárrate de la roca. Él, en su desesperación, no se había dado cuenta que hay una gran roca a un lado. Entonces, cuando se dio cuenta, se agarró de la roca lo más que pudo con las fuerzas que le quedaban, a esperar que sus amigos lo rescataran, y lo rescataron. Hoy, en este día, yo creo que puedes que pases por momentos desesperantes que sientes que te ahogas. Y yo soy ese amigo que vengo a gritarte: agárrate de la roca, agárrate de la roca. Y esa roca es Cristo, nuestro gran e inconmovible Dios. Todo puede derrumbarse, pero Él no. Todo puede tambalearse, pero Él no. Todos pueden fallarte, pero Él no. Aférrate a Él en fe. No dudes, corre a Él, confía en Él y Él hará, y espera en Él. Pero escucha esto. En esos momentos de desesperación es cuando más necesitas correr a la presencia de Dios. Así es, apunta a esto. Mientras más obstáculos haya, más intensa necesita ser tu búsqueda por la presencia de Dios. No importa lo que estás pasando. Yo sé que es complicado lo que estás viviendo. Sí. Todos tenemos situaciones complicadas, unos más que otros, pero el hambre por Dios tiene que ser mayor al nivel de tu dificultad. Y estoy seguro que Dios se va a mostrar a ti. Los que están buscando constantemente al Señor van a recibir visión y serán protagonistas de lo que Dios hace en la tierra y no se quedarán estancados. ¿Sientes que no avanzas en Dios? ¿O que Dios no ha hecho algo impactante en tu vida? Quizás aquí encuentres la respuesta. ¿Estás hambriento por su presencia y lo buscas constantemente con desespero? Si eres indiferente a Él, tu vida será insípida y aburrida. Siempre recuerda esto: tienes una sola vida. No la desperdicies en cosas sin sentido, sino más bien busca desesperadamente la presencia de Dios, no importa lo que estás pasando. Con más razón, demuéstrale a Dios que tu hambre por Él es mayor que eso que estás viviendo. Porque
La verdadera visión espiritual solo proviene de una íntima comunión con el Señor al pasar tiempo en su palabra y en oración. No hay de otra. Cualquier siervo de Dios que te diga que Dios le ha mostrado lo que va a hacer, te aseguro que has tenido un tiempo en una comunión íntima con el Señor, en su presencia y en su palabra. Ahí está la respuesta que necesitas, ahí está la visión que necesitas, ahí está la claridad que necesitas y ahí está el poder que va a transformar tu vida y que va a usarte para transformar todo tu entorno y tu alrededor. Amén. Sigamos leyendo, por favor, versículos 3 al 8. Este Cornelio, mira lo que le pasa. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Aquí tenemos a este Cornelio. Qué curioso personaje. Es un general del ejército romano, una de las figuras más poderosas de ese tiempo. 100 soldados romanos a su disposición. Y era un hombre que oraba. Y eran las 3 de la tarde, porque a esa hora se oraba. Y estaba orando. Y qué experiencia. Imagínate que tú eres Cornelio, ponte sus sandalias. Estás orando y entra a tu cuarto donde estás orando un ángel. La misma presencia de un ángel. Obviamente sintió miedo. La otra versión dice: Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le dijo: ¿qué desea mi Señor? Y utilizó la palabra que se utiliza para hablar al Señor Jesús. Imagínate la experiencia que tuvo este hombre. Obviamente tuvo miedo, ¿verdad? Pero dice que estaba atemorizado. La palabra viene de la palabra fobia, es decir, estaba aterrorizado. ¿Y qué le dice el ángel? Le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Obviamente aquí la traducción limosnas no es igual que tú y yo pensamos en limosnas como si fueran 3 pesos. Significa ofrendas. Él daba mucha ofrenda al pueblo judío y les ayudaba. Entonces dice que las oraciones y las ofrendas de un hombre que era un gentil, o sea, no era judío, subieron para memoria, para recordatorio, para registro delante de Dios. ¿Leíste eso? Esto nos enseña que nuestras oraciones y ofrendas quedan registradas delante de Dios. Dios no se olvida de ellas. Y es importantísimo. Cuando llegues con el Señor, ahí va a estar el registro de tus oraciones y de tus ofrendas. Imagínate, no, pues uno va a tener una listototota, ¿no? Como Pastor Juan. Pero los demás, a lo mejor una listita o una listita grande, no sé. Pero el punto es que Dios no las olvida. Ahora, ¿qué hace Cornelio? Todo asustado, pero ¿qué hace? En el 7 y en el 8 vemos que inmediatamente obedece. Llama a 2 de sus empleados y a su mejor soldado y los envía a Jope para que vayan a buscar a este famoso Simón. Pero estaba atemorizado, fíjate bien. Tenía miedo, obviamente, y aún así estuvo dispuesto. ¿Alguna vez te ha dado miedo hacer lo que Dios te está pidiendo hacer? Como el meme ese del niño. La verdad es que a veces te da miedo. Yo muchas veces me he dado miedo, ¿verdad? Ustedes de la Escuela de Misiones, ni siquiera tengo que preguntarles. Enviarlos a un país donde matan cristianos y ustedes van enviados por Dios, obviamente, pero el Señor está ahí contigo porque Él te va enviando. Pero así se siente, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos miedo de obedecer lo que el Señor nos está indicando. Pero si deseas ser usado por Dios y que siga dándote más visión y hable a tu vida, necesitas estar dispuesto a pesar del temor. Apunta en tu nota: segundo paso para obtener visión de Dios para tu vida. Disposición a pesar del temor. Disposición a pesar del temor. Qué importante es esto. Y es entendible. Tenemos miedo a lo desconocido, pero no si es para servir a un Dios conocido. Entonces, apunta en tus notas: el temor es el principal impedimento para que Dios haga grandes cosas en ti y a través de ti. Necesitas aventarte a eso. Y es que entiendo, pero es cuando Dios te ha indicado algo que necesitas hacer, algo que necesitas dejar, o algo que tienes que poner en práctica,
o algo que cambiar en tu vida. A veces te da miedo dejarlo, pero puedes confiar en Dios. Cuando hablo de esto, no hay mejor ejemplo que lo que nos pasó a nosotros. Cuando íbamos a ir a plantar la iglesia en Culiacán, fuimos unos meses antes, Pastor Mike y yo, a orar por la ciudad. Entonces fuimos a un lugar alto y Pastor Mike, con su estilo muy peculiar, me dijo: ora por la ciudad, aquí te vas a quedar tú solo, ora por la ciudad y yo vengo al rato y me dices qué te dijo Dios que quiere hacer en la ciudad. Y se fue y me dejó ahí y yo, ok, un ángel va a bajar a decirme o cómo, ¿no? Y ya estaba clamando a Dios, yo estaba ahí entrado con Dios mientras él andaba turisteando en la ciudad, comiendo nieve, así, ¿no? Yo estaba: Dios, pues dime qué vas a hacer aquí, dime qué vas a hacer. Mi deseo era plantar una iglesia en Culiacán, que es mi ciudad. Y en ese momento realmente Dios habló a mi corazón y a mi espíritu y pude entender que eran 4 iglesias las que Dios quería que se plantaran. Visión, en el norte, sur, este y oeste. Entonces cuando Pastor Mike regresa en la tarde, yo contento le dije: Dios puso en mi corazón, me dio visión de 4 iglesias, no nada más una. En ese momento Pastor Mike me dijo: muy bien, buddy, let's do it. Obviamente lo que pensó no me lo dijo, me dijo nada más eso. Pero luego que escribió su libro y escribió ese momento, dice que él pensó y dijo: 4 iglesias, si una es difícil, este está loco. Pero no me dijo lo bueno, ¿verdad? Pero el caso es que Dios habló a mi vida y por la gracia de Dios y para gloria de Dios caminamos en eso y ahora ya vamos en la número 10. Es decir, Dios realmente nos estaba dando visión para esa ciudad. Ahora, eso siempre me recuerda lo que les he dicho antes y que anótalo bien. Si la visión no te espanta, seguro no es de Dios. Si la visión no te espanta, seguro no es de Dios. ¿Por qué? Pues porque entonces las puedes hacer en tus fuerzas. De hecho, el próximo domingo no falte, porque van a venir los de Culiacán. Vienen a la conferencia con Pastor Mike y aquí van a estar el domingo varios pastores y varios hermanos de Culiacán para que los conozcan y vean el fruto de Dios en Culiacán. Así que realmente Dios quiere usar tu vida, pero eso puede que te dé temor. Pero si ya estás entendiendo algo que Dios quiere que hagas o dejes de hacer, así dice el Señor: aviéntate, aviéntate, así es. Vamos a leer por favor versículo 9 al 13. Versículo 9 al 13. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Éxtasis, esa palabra subráyala, muy importante. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ahora vemos a otro personaje, Pedro, que está a la hora sexta, que era el mediodía, a las 12 del día. Y él estaba orando mientras iban a buscarlo los enviados de Cornelio, ¿verdad? Fíjate bien, cómo Dios iba a hacer algo trascendente en la historia. Y para eso, a un hombre, Cornelio, que no tenía nada que ver con los judíos, le manda un ángel, el mismo ángel del Señor. Y a Pedro le da un éxtasis. De esa manera él se manifiesta, se revela a sus siervos, se les da visión de lo que quería hacer e incluirlos a ellos. Y entonces dice que está Pedro y sube a la azotea para orar. Yo recuerdo esto, que cuando estaba en el Instituto Bíblico en la Ciudad de México, imagínate, éramos 6 hombres viviendo en un pequeño departamentito de 2 cuartos. Obviamente, ¿dónde ibas a orar? No tenías dónde orar. Y yo decía: Señor, quiero orar. Y cuando leí esto dije: eso voy a hacer. Y me subía todos los días a las 5 de la mañana a la azotea del edificio donde vivíamos a orar. Hacía un frillazo y me daba una cobija, ¿no? Y entonces un día estaba a las 5 de la mañana ahí, orando, postrado, orando, y sentí una presencia detrás de mí. Y me acordé de Cornelio. Y entonces, pero sí me asusté. Y asustado, pues me levanté, y era una vecina con sus tubos ahí que subía a poner la ropa ahí arriba. Yo la vi, me asusté, ella me vio, se asustó, y no fue nada parecido a lo de Pedro, ¿verdad? Pero Pedro, a él sí le vino un éxtasis. Esa palabra es importante. En inglés es trance, que significa literal desplazamiento de la mente, es decir, desconcierto, asombro, entró en shock, una percepción extraordinaria, o lo puedes poner como una visión. Y él empezó a ver algo espiritualmente, y eso que veía era como una sábana
que venía del cielo a la tierra, y dentro de la sábana había animales, reptiles, cuadrúpedos, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Obviamente Pedro estaba sorprendido de esto, porque eran animales que para su costumbre y tradición estaban prohibidos que comiera. Entonces estaba confundido de la situación. Obviamente el entendimiento de Pedro era limitado. Tú y yo tenemos toda la palabra de Dios y sabemos que esa ley de los animales ya no está vigente, pero Pedro era limitado su entendimiento y estaba confundido. Sin embargo, él estuvo dispuesto a escuchar y a obedecer. Entonces, lo que le estaba mostrando el Señor era más allá que animales, eran personas. Estaba diciendo: porque voy a llevarte a que prediques el mensaje mío a personas que no son judíos. Tienes que entender que esas personas, no porque no son judíos, son impuros. Es decir, el judío pensaba que el que no era judío era impuro. Y para que Pedro pudiera ir y predicarles a ellos, tenían que entender que lo que Dios limpió no lo llamara impuro. Esto nos lleva, apunta en tus notas, al tercer paso para obtener visión de Dios para tu vida: entendimiento a pesar de la confusión. Entendimiento a pesar de la confusión. Es decir, muchas veces no entendemos lo que Dios nos está diciendo y nos confundimos. ¿Te ha pasado? Muchas veces no entendemos lo que Dios está diciendo y nos confundimos, ¿verdad? Obviamente, pensamos que las palabras de Dios pueden significar cualquier cosa y nos equivocamos. Pero Dios va a hablar a tu vida de acuerdo al plan que Él tiene para tu generación. En este caso, Pedro era claramente el plan que Dios tenía para ese momento. Y hoy, en este día que tú eres el pueblo de Dios, tú eres ese Pedro. Dios quiere usar tu vida de acuerdo al plan que Él tiene para su generación, para tu iglesia. Y obviamente tienes que entenderlo para poder llevarlo a la práctica. Eso es muy importante. Entonces, tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos muchas herramientas para escudriñarla, para entenderla. Tenemos hombres y mujeres de Dios que pueden explicarlo. No hay excusa. Es decir, métete intensamente con Dios, pídele que te dé visión para tu vida e interprétala correctamente para que recibas la palabra de Dios y la pongas en práctica, y tu vida va a revolucionar. Entiende el mensaje de Dios, escudriña su palabra. Amén. Vamos a seguir leyendo en versículo 14 al 16. Hechos 10, 14 al 16. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Qué interesante este Pedro, este Pedrito. Dijo algo, una gran contradicción, y subráyalo ahí. Dijo: Señor, no. ¿Lo viste? Subráyalo en tu Biblia. Eso es una contradicción. ¿Por qué? No puedes decir las dos cosas juntas. O dices Señor o dices no. Porque si Él es Señor, no puedes decirle no, ¿verdad? Y Él dijo: Señor, no. Obviamente porque Pedro en su entendimiento iba en contra de sus costumbres judías, de sus tradiciones judías. Y lo que Dios quería hacer iba en contra de eso, efectivamente. Porque los judíos estaban cerrados a ellos mismos. Ellos no estaban dispuestos a llevarle el mensaje de Dios a los que no eran judíos. Y era lo que Dios quería hacerle entender a Pedro. Decirle: hey, quiero usar tu vida para que el evangelio vaya más allá que solamente a la nación judía. Y tenía que prepararlo para eso. Pero Pedro le dice: no, Señor, eso va en contra de mi costumbre, de mi tradición, de mis ideales. Y esto es una gran enseñanza. Por eso Dios le tiene que decir una segunda vez, y le repite 3 veces la visión, y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La otra versión dice: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Obviamente Pedro y su hámster estaba todo lo que daba en su mente, pero el punto aquí es este: la indicación que Dios le estaba dando a Pedro sobre la visión iba en contra de sus costumbres y sus tradiciones. Gracias a Dios obedeció. Apunta en tus notas. 4º paso para obtener visión de Dios para tu vida: obediencia a pesar de la tradición. Obediencia a pesar de la tradición. Híjole, este punto es súper profundo. No voy a profundizar tanto porque se extienden en todo lo que resta del capítulo, y lo vamos a ver el próximo domingo. Pero aquí escucha esto, aquí es donde muchas veces lo que Dios desea hacer en nuestras vidas es asfixiado por nuestras propias costumbres y tradiciones. Es decir,
nos perdemos de mucho de lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros porque no queremos romper el molde. No queremos romper nuestras costumbres y tradiciones. Es decir, nos aferramos a prácticas, a personas, hábitos, pensamientos que impiden que crezcamos en Dios. Te lo repito, nos aferramos a prácticas, personas, hábitos, pensamientos que impiden que crezcamos en Dios. La gran pregunta para ti en esta tarde es: ¿ha habido algo que has entendido que Dios desea hacer en ti, que confronta tus costumbres, tradiciones, prácticas, pecados, hábitos, personas o pensamientos? Si has estado ahí, que has entendido de parte de Dios, Dios quiere hacer esto en mi vida, o Dios quiere que haga esto en mi vida, o Dios quiere que deje de hacer esto en mi vida, pero eso confronta mis placeres, mis gustos, mis decisiones, mis costumbres, mis hábitos, mis relaciones. Si estás en ese punto es crucial. O dejas todo eso y abrazas lo que Dios tiene para ti, o te quedas con todo eso y pierdes la visión que Dios tiene para tu vida. O dejas todo eso y abrazas lo que Dios tiene para ti, o te quedas con eso y pierdes la visión que Dios tiene para tu vida. No puedes tener las dos cosas. O le dices Señor, o le dices no gracias. Por eso hemos perdido tanto por Dios, por esto. Así que obedece a pesar de tu tradición y verás la visión de Dios materializarse en tu vida. Eso es algo clarísimo. Yo lo he visto en mi vida muchas veces. Yo he tenido que romper con muchos hábitos en mi vida, con muchas costumbres, con muchos compromisos con hombres y con familia y con lo que sea para seguir lo que Dios tiene para mí. Si no hubiera sido por esto, no hubiéramos ido a Culiacán. Si no hubiera sido por esto, no regresamos aquí en Ensenada. Pero Dios te ha estado mostrando algo. Tienes que tomar la decisión, no lo dejes ir. Termino con esta historia. Hubo un hombre llamado Viktor Frankl, que fue un psicólogo austriaco que sobrevivió los exterminios, los campos nazis. Y como es psicólogo, él estudió lo que pasó y ya después le preguntaron: oye, tú como psicólogo, ¿pudiste identificar la diferencia entre los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron? Y él dice que estuvo estudiando varios factores para identificar cuál fue el factor determinante para que ciertas personas sobrevivieran el tormento nazi y otras personas no. Dice que él observó la salud, la vitalidad, la estructura familiar, la inteligencia, las habilidades de supervivencia, pero concluyó que ninguno de esos factores era responsable. Y escucha lo que encontró. Encontró que el factor responsable de la diferencia entre quien sobrevivió el tormento nazi y quien no fue el sentido de la visión futura, la convicción de una misión por cumplir. Esa visión convincente orientada al futuro fue la fuerza principal que los mantuvo vivos a muchos de ellos. Saber que Dios es real, que Él está hablando tu vida, que Él quiere usar tu vida, que Él quiere transformar tu vida y usarte para transformar a muchas otras, va a cambiar tu forma de ver la vida totalmente. Los hombres que hemos recibido visión de parte de Dios sabemos eso. Ya tu vida ya no es la misma, lo ves distinto. Y venga lo que venga, no te va a detener de cumplir lo que Dios quiere que hagas. Porque hay un sentido más allá del día a día y de tus problemas que enfrentas todos los días. Así que yo termino diciéndote: Dios tiene una visión para ti. Desea hacer algo grandioso en ti y a través de ti. Y para eso necesitas 4 pasos para obtener la visión de Dios para tu vida. Número 1, búsqueda a pesar de los obstáculos. Número 2, disposición a pesar del temor. Número 3, entendimiento a pesar de la confusión. Y número 4, obediencia a pesar de la tradición. Si tú llevas a cabo estos pasos, estoy seguro que serás de los privilegiados, en donde Dios se manifieste en tu vida, haga algo en tu vida y a través de tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú hablas claramente a nosotros. Estás obrando en este momento, en este tiempo, en esta generación, y nos das el privilegio de ser parte de ello. Dios, mi oración es que cada persona que está aquí, que nos ve en las redes sociales, pueda tener visión de parte tuya, que pueda tener una claridad de lo que quieres hacer en cada uno de ellos y a través de ellos. Familias llenas de ti, que tú uses para tu gloria, Señor.
Te ruego que inquietes en esta tarde a cada persona aquí, para que realmente entiendan que tenemos una vida solamente y queremos que sea usada por ti, Señor. Y para eso queremos que nos hables, que des visión a nuestras vidas y que nos des el valor para llevarlo a cabo, Señor. Bendice a Horizonte, una iglesia que es elegido, Dios, para hacer impacto a las naciones. Señor, que tu visión quede clara en cada uno de nosotros y que nos des la valentía para caminar en ella, Señor. Sigue orando ahí donde estás y que nadie te interrumpa. Yo me dirijo a las personas que vienen por primera vez o segunda vez o que nos ven en las redes sociales. Yo quiero decirte que todo esto inicia en un compromiso con el Señor, donde tú eres honesto con Él y le entregas tu vida, te arrepientes de tus pecados, le pides perdón por lo que has hecho y Él te perdonará, porque por eso fue Cristo a morir en la cruz. Pero la Biblia dice que es necesario que tomes una decisión. Y hoy yo te invito a que tomes esa decisión, que rindas tu vida a Cristo públicamente, que le digas: Señor, yo quiero entregarte mi vida y que tú me hables, me des visión y me uses para tu gloria. Si tú eres esa persona que quiere tomar esa decisión hoy y no lo has hecho antes, quiero orar por ti. Si puedes, indicármelo con tu mano levantada para saber por quién voy a orar. Si levantas tu mano, me estás diciendo: yo quiero entregar mi vida al Señor, gracias. Ahí donde estás, si puedes levantar tu mano, gracias. Tú me estás diciendo: yo quiero entregar mi vida al Señor, quiero que Él use mi vida. Si tú eres una de esas personas, levanta tu mano porque voy a orar por ti. Alguien más, gracias allá atrás. Ahí donde estás, quiero ver tu mano levantada. Yo sé que muchos lo han hecho, pero otros no lo han hecho. Ese es el momento para ti, que entregues tu vida al Señor y le rindas tu corazón y lo confieses como tu Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Quién es para orar por ti? Si puedes levantar tu mano ahí donde estás para ubicarte. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Nada más con tu mano levantada para saber que estás entregando tu vida. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Yo sé que Dios está hablando tu vida. Ese es el momento que tomes una decisión por Él. ¿Habrá alguien más? Bien, si tú no haces, gracias. Si tú no haces tu mano, ponte de pie, por favor, para verte y para orar por ti. Póngase de pie, por favor. Iglesia, con su mano extendida, oren por ellos, por favor. Oren por ellos, iglesia, por favor. Ponte de pie si tú lanzaste tu mano, gracias. Ponte de pie y vamos a orar por ellos. Gracias, Dios, por sus vidas. Te rogamos que les bendigas, que te manifiestes a ellos, que los llenes de ti, Señor, y que los lleves a conocerte y caminar contigo en todos los planes que tienes para ellos, Dios. Recíbelos, Dios. Llénales de ti, Señor. Sigan orando ahí donde estás. Si estás de pie, di conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Creo en tu sacrificio y recibo tu perdón. Te confieso como mi Señor y te entrego mi vida. Te doy gracias, Dios mío, por amarme y por hablarme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pónganse todos de pie y juntos vamos a terminar cantando al Señor. Gracias.